Bueno, estábamos en el capítulo 2, ¿no? Capítulo 2 del Génesis, y habíamos comentado hasta el versículo 15, si no recuerdo mal, en el que se nos dice, recordemos que este capítulo 2 tiene muchos antropomorfismos, es decir, se presenta a Dios con acciones propias de los hombres. Hemos visto cómo se nos ha relatado la creación como una vez que Dios ha creado al hombre, el estado en el que estaba. Y entonces lo describe de una manera totalmente simbólica, con un lenguaje bastante folclórico, diríamos, lo que era una realidad interna de estos primeros hombres creados por Dios, de este primer hombre creado por Dios. Era una persona feliz, con una gran integridad, es decir, un hombre íntegro, sin el desorden que hoy sentimos nosotros que hay en nuestro interior, con la inclinación al mal, sino que era un equilibrio interior, ¿no? Entonces, esa felicidad, que es algo interno, se nos manifiesta mediante como si estuvieran en una situación de un paraíso. Pero insisto que la felicidad, la auténtica felicidad, nunca depende ni viene de lo que hay fuera de nosotros. La felicidad es algo interno, es algo vivencial. Si las cosas, el ambiente, la situación diera la felicidad, solo podrían ser felices los ricos, ¿no? Y la experiencia es que no es así. Hay muchísima gente que no tiene nada y son realmente felices. La felicidad es algo interna. Es cuando hay armonía interior, cuando no hay frustración, cuando básicamente, siendo así que estamos hechos a imagen de Dios, que es amor, cuando realmente nos sentimos amados y amados, y nos sentimos valorados, y nos sentimos acogidos. Eso es lo que realmente nos da la felicidad, entre otras cosas. Bien, pues vamos ahora a leer el versículo 16 y 17, capítulo 2, versículos 16 y 17. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Situémonos, intentemos esforzarnos por captar lo que el geógrafo nos quiere decir con esta expresión. Si Dios le ha dado tantos regalos, ¿qué es lo que tiene que esperar, lo lógico que espere de este hombre al que ha dado Dios tantos bienes, tantos regalos? Si le ha hecho a imagen y semejanza suya, es porque quiere una comunión de amor con él. Por lo tanto, lo que espera es que el hombre se dé cuenta de que Dios le ama, sepa agradecer ese amor y sepa responder con su amor. Es decir, cuando Dios le dice que puede comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, fijémonos que le está indicando de qué manera esa felicidad la podrá mantener y la podrá desarrollar. Esa plenitud de equilibrio de su ser, cómo lo podrá mantener y lo podrá desarrollar y hacer que crezca. Recordemos lo que significa, lo que simbolizaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. No se trata de un árbol de una manzana, no se trata de un manzano. En ningún momento se ha hablado de manzana. El árbol de la ciencia del bien y del mal, recordemos, es un símbolo de la ley de Dios. Es un símbolo de la ley de Dios. Si seguimos la ley de Dios, o si queremos, dicho de otra manera, si seguimos la voluntad de Dios, podremos desarrollarnos, porque
Es Él el que nos ha creado y el que sabe cómo podremos desarrollarnos. Y como nos ama, quiere ayudarnos y quiere darnos la manera de hacerlo. Por lo tanto, de nosotros, ¿qué es la respuesta lógica? Pues que yo me dé cuenta de que efectivamente Dios me ama y Dios quiere ayudarme a que continúe en esa plenitud de felicidad cada vez más, y por lo tanto me fíe y le tenga en cuenta y le haga caso, le crea. Es lo que Dios le pide, que respete esas normas, esos principios que Dios le da, que podríamos decir que se resume en uno. Jesucristo nos lo dijo, en amar a Dios y amar a los demás. Entonces, mientras respete esa ley de Dios, podrá mantener el estado en el que se encuentra, pero le dice que si no lo respeta, morirá. Y además se lo dice, ciertamente morirás. Y no se trata de que Dios sea un ser caprichoso, que a veces lo podríamos pensar así, ¿no? Dios, mira, quiso probar a ver si realmente se fiaban o no se fiaban y le dijo, mira, de esto no comas, entonces así demostrarás que te fías de mí. No es eso, no es eso. Fijémonos, no sé si podré explicar, seré capaz de explicárselo. Fijémonos que el cosmos, toda la creación, se rige por leyes matemáticas, toda la creación. Y nosotros formamos parte de esta creación. ¿Y qué pasa cuando en el cosmos se altera ese orden que ha hecho Dios? Pues si la alteración que se hace es grande, se empieza a desequilibrar. Y así tenemos ahora la gran preocupación por el universo que se nos está haciendo inhabitable de alguna forma. ¿Y por qué? Pues porque se está alterando las reglas que rigen en nuestro cosmos. Bueno, pues en nosotros también, nuestro ser, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista espiritual, está hecho de esta forma. Por lo tanto, si respetamos las leyes, las normas que rigen nuestro ser para desarrollarse, todo irá bien. Pero si lo rompemos, pues se desequilibra. Por lo tanto, nosotros estamos hechos para Dios. ¿Se acuerdan la frase de San Agustín? Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Luego, mientras el hombre va de cara a Dios, respeta a Dios, todo va bien. Cuando rompe su relación con Dios, cuando altera esa relación con Dios, pues empieza a ir mal. Entonces, Dios lo avisa, porque es que es así como estamos hechos. No es que Dios, si yo no le hago caso, me va a castigar. No. Diríamos, me castigo yo porque rompo las reglas de mi ser. Bien, entonces nos sigue hablando en los versículos siguientes de cómo Dios acaba, por decirlo así, en este capítulo segundo, de crear esta pareja humana. Y fijémonos en los versículos 18 al 20, del 18 al 20. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Fijémonos la afirmación de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Quien dice el hombre, igualmente lo podemos aplicar a la mujer. ¿Por qué no es bueno que esté solo? Pues porque si está solo, ¿cómo puede vivir su ser hecho para amar? Necesita un tú con el que relacionarse. Necesita un tú con quien
vivir esa comunión de amor. Y por lo tanto, Dios va a buscarle una pareja, lógicamente que sea de su misma naturaleza, para que puedan encontrar ese tú semejante con el que poder tener unas relaciones, digamos, recíprocas de amor. Y entonces fijémonos aquí un nuevo antropomorfismo. Diríamos que Dios organiza una procesión de animales, que los hace pasar delante del hombre, para que el hombre les pusiera nombre. ¿Y con qué objetivo hace pasar a los animales delante del hombre? Para que el hombre les ponga nombre. No olvidemos que poner nombre equivale a conocerlos. El nombre indica lo que es la persona y en este caso el animal. No se trata, por lo tanto, que al perro le pusiera el nombre de perro y al gato el nombre de gato, etc. No es eso. Sino que los conozca. Conozca estos animales, incluso aves, y que el nombre que él le ponga, esos serán. ¿Y para qué organiza esa procesión? Pues porque está buscando ese tú para que no esté solo. Pero además hay otro detalle, y esto dicho sea de paso. Yo no sé si se han fijado en el versículo 19, que se dice que Yahvé Dios trajo ante el hombre todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra. Es decir, fijémonos que según esto también los animales fueron formados de la tierra. Igual que en el versículo 7 se nos dijo que formó al hombre de la tierra. Y una vez que han pasado todos los animales, nos dice en el último versículo que hemos leído, el versículo 20, que entre todos ellos no había para el hombre una ayuda semejante a él. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pensemos que esto Dios lo revela, Dios lo comunica, nos lo dice, en un tiempo en el que en aquellas culturas, y hoy día prevalece todavía bastante, sobre todo en según qué sitios, se considera que la mujer es de otra categoría. El hombre es de una naturaleza. Hay algunos incluso en algunas culturas en los que incluso se dudaba si acaso no sería racional o no. Bueno, pues entonces aquí Dios lo que nos quiere enseñar es que la mujer es de la misma naturaleza que el hombre, no pertenece al orden de los animales. Entre los animales no encuentra esa pareja que busca para que no esté solo. Entonces, en vista de que no está entre los animales, Dios va a hacer la mujer. Continuemos los versículos 21 al 24. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: Esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Bueno, no olvidemos que estamos hablando de este lenguaje popular. Aquí, si os fijáis, nos encontramos con nuevos antropomorfismos. Aquí tenemos a Dios de anestesista, ¿no?, que anestesia a Adán y como cirujano le saca una costilla y con aquello forma a Eva. Pero nos está diciendo algo muy profundo. Pensemos en lo que Dios nos quiere decir con este lenguaje propio del momento. ¿Qué nos quiere decir? La mujer no es de la naturaleza de los animales, no pertenece al orden de los animales irracionales, sino que es hueso de los huesos de Adán. Ha sido sacado de Adán. Por lo tanto, ¿qué viene a decirnos? Primero, que es de la misma naturaleza, ha salido de él. Segundo,
de alguna manera nos quiere explicar por qué esa atracción recíproca. Es que estaban unidos. Y que por lo tanto, si el hombre desprecia a la mujer, se está despreciando a sí mismo. Es una manera, si queremos, intuitiva, un tanto infantil si queremos, para que se entienda que la mujer es igual que el hombre. Eso que ahora tanto se está gritando y queriendo defender, es lo que nos está diciendo Dios. Ambos son de la misma naturaleza, creados por Dios, adecuados para poder vivir una alianza de amor en la que haya una mutua comprensión y una mutua ayuda. ¿Por qué? Porque los dos son seres racionales, los dos son seres hechos a imagen y semejanza de Dios, como nos había dicho el capítulo primero, y los dos, por lo tanto, están hechos para completarse, amándose recíprocamente. Pero además, fijémonos que en estos versículos que hemos leído, se nos dice que el matrimonio no ha sido una invención de una cultura, sino que es tal como Dios nos creó, y ya en el origen, en el comienzo mismo, tenemos lo que podríamos decir las características propias del matrimonio. Fijémonos bien, en el versículo 24 decía: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer, no a sus mujeres. Por lo tanto, unidad, un solo hombre y una sola mujer. Y además vendrán a ser los dos una sola carne. Pensemos que carne en el lenguaje bíblico significa hombre mortal. El verbo se hizo carne. Por lo tanto, es tanto como decir, vendrán a ser un solo ser. Luego, como son un solo ser, separarles es matar. Es matar esa carne. Es decir, es lo que llama las dos propiedades del matrimonio, que es la unidad y la indisolubilidad. Por esto, cuando en el Evangelio de San Mateo le plantearán a Jesús con la intención de tentarle si es lícito divorciarse, Jesús acude a este texto. Vamos a leerlo en el capítulo 19 de San Mateo, los versículos 3 al 9. Mateo 19, 3 al 9. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dícenle: pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. O sea, fijémonos que según esto, ya no son dos, son uno solo, son una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Aquí tenemos, por lo tanto, si nos fijamos, el matrimonio uno e indisoluble desde los orígenes. Aquí no es sacramento. Cuando el sacramento lo instituye Jesús. Antes, hasta que viene Jesús e instituye el sacramento del matrimonio, seguía siendo igual. El matrimonio, según Dios, ha de ser uno e indisoluble. Será el pecado el que romperá esa armonía creada por Dios. ¿Por qué? Porque la finalidad, una de las finalidades, si queremos, del matrimonio es hacer visible esa unión trinitaria a la cual estamos llamados.
Y de la misma manera que la unión dentro de la Santísima Trinidad es absoluta, de forma que forman un solo Dios. Y la unión, como veremos, que establece Dios cuando en los profetas se compara la alianza que Dios hace con su pueblo en el Sinaí con una alianza matrimonial. Entonces los profetas insisten en esa indisolubilidad, en esa fidelidad de Dios. Y no digamos en el Nuevo Testamento Jesús, ¿no? Cuando nos hace ver, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Efesios, que el matrimonio es signo de la unión de Cristo con la Iglesia. Y es una unión indisoluble. Y es una unión absoluta, de una entrega recíproca de amor. Porque es la manera como se comienza a vivir ya aquí nuestra condición de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. En su plenitud lo vamos a vivir en la eternidad, pero ya aquí hemos de comenzar a desarrollar nuestras capacidades, nuestro ser hecho para amar. Y ahora en el versículo 25. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaron uno del otro. Exacto, o sea, fijémonos que aquí lo que se nos quiere decir es precisamente esa armonía perfecta que había en su ser. No había tendencias desordenadas. Y por lo tanto, como no había tendencias desordenadas, no había nada de qué avergonzarse, porque nos avergonzamos de lo malo que hacemos, no de lo bueno, ¿no? Pues ellos no se avergonzaban, tenían de qué avergonzarse. Había esa integridad. Pero fijémonos, esa integridad, esa situación, que en el plan de Dios es para siempre, porque recordemos que uno de los dones que Dios dio al hombre es que estaba hecho para la inmortalidad. Solo le ha dicho que si come del árbol, será cuando pierda la inmortalidad, será cuando morirá, pero si no come, no. O sea, estábamos hechos para vivir en plenitud, para toda una eternidad, ese nuestro ser inmortales. Pero aquí entra en juego la libertad humana. Porque fijémonos que el amor sin libertad no existe. No sé si lo vemos. El amor ha de ser libre. Yo no puedo amar a la fuerza. Entonces Dios quiere que le amemos y por eso nos ha hecho libres. Entonces, y nos ha hecho inteligentes. Nos ha dado una razón y nos ha dado una libertad. Entonces, ¿qué es lo que espera de nosotros? Pues que seamos responsables, que seamos coherentes y que por lo tanto viva de acuerdo con mi naturaleza. Pero puedo hacer otra cosa también, porque soy libre. Esto nos lo expresa muy bien el libro del Eclesiástico. Fíjense en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 15, los versículos 14 al 18. Eclesiástico 15, 14 al 18. Él fue quien al principio hizo al hombre y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres guardar los mandamientos para permanecer fiel a su beneplácito, Él te ha puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres la vida está y la muerte, lo que prefiera cada cual se le dará. Qué grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder, todo lo ve. O sea, claramente nos dice, Dios puso ante el hombre, aquí dice, el fuego, el agua, la vida o la muerte. Lo que tú quieras se te dará. Y eso sigue siendo así. Pero evidentemente ese tesoro que Dios les había dado, debían transmitirlo a sus descendientes. Pero para poderlo transmitir a los descendientes, lo han de conservar. Y ahora en el capítulo 3, precisamente nos explica por qué hoy no existe esa armonía. ¿Qué ha pasado? Y el qué ha pasado nos lo explica en el capítulo 3.
Fijémonos que es de una importancia enorme. No sé si seré capaz de explicárselo para que lo entienda. Porque este capítulo 3, en el fondo, nos explica lo que ocurre a cada uno de nosotros. Es decir, es lo que pasó al comienzo de la historia, pero es lo que sigue ocurriendo. De hecho, nos va a hablar de la introducción en el mundo del pecado. Leamos el versículo 1, solo el 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Más que por qué motivo, el texto dice: así que os ha dicho Dios que no comáis. Pero comencemos con el comienzo, con el principio. Fijémonos que dice: pero la serpiente. No dice una serpiente. Se refiere a una, se concreta. ¿Y quién es esta serpiente? Vamos a que nos lo diga la Biblia. Fijemos en el Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, fijémonos que aquí no se trata de un animal, no se trata de una serpiente, se trata del diablo. En el Apocalipsis nos lo describe como un dragón con 7 cabezas. Fijemos que es muy simbólico, el Apocalipsis tiene ese lenguaje simbólico, ¿no? La cabeza es para pensar y 7 es número de perfección. Por lo tanto, ¿qué nos está presentando? Se trata de alguien muy inteligente. Y es además, lo sabemos por otros textos, un ángel. Por lo tanto, es de una naturaleza superior a la nuestra. Porque los ángeles, su naturaleza es más perfecta que la nuestra. Pero es un ángel que odia a Dios y odia, por lo tanto, las obras de Dios. Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, nos dice que es mentiroso y padre de la mentira. Y San Pablo, en la carta a los Corintios, nos dice que es tan listo que sabe disfrazarse de ángel de luz. Y aquí tenemos por primera vez a Satanás disfrazado de ángel de luz y presentándose como lo que es, un mentiroso, pero muy astuto. Se nos dice que el más astuto de todas las bestias del campo. Es una manera de decir que es el más astuto de todos los seres creados, digamos, del mundo visible. Y aquí es importante que nos demos cuenta de la táctica del diablo. No sé si se acuerdan que San Pedro, un texto que se lee en completas, nos dice que el diablo es como un león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Y ese entonces estaba rondando cómo devorar a Adán y Eva y sigue estando hoy. Por consiguiente, digo esto porque nos demos cuenta que la táctica que empleó con ellos es la que usa con nosotros. Y por lo tanto aprendamos a no dejarnos engañar. Porque fijémonos cómo se mete. Dicho sea de paso que no se trata de una serpiente, lo vemos por el hecho de que la mujer no se extraña de que la serpiente hable. Es que no es una serpiente. ¿Y qué es lo que le dice? Así que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles. Es decir, traduzcámoslo a nuestro lenguaje. ¿Qué le está diciendo? Así que Dios nos ha quitado la libertad, nos deja ser libres. No podéis hacer nada. Es decir, estáis limitados
atados, unidos. Hay un salmo que dice el pecador: rompamos las coyuntas, sacudámonos los yugos, ¿se acuerdan, no? Y el que está en el cielo se ríe. Pobres. Si precisamente viviendo nuestra amistad con Dios es cuando somos realmente libres. Jesús nos dirá que si le escucháramos y creemos, seremos realmente libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero el diablo es muy astuto. ¿Por qué le ha hecho esta pregunta que parece razonable que la mujer le conteste, ¿no? Porque se presenta como alguien, mira, pobrecito, que no está bien informado. Entonces, vamos a informarle bien, ¿no? Que está confundido, no es eso lo que ha hecho Dios, lo que ha dicho Dios. Pero, ¿qué es lo que quiere el diablo? Es que él no sabe lo que Dios le ha dicho a Adán y Eva, y tanto que lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Pues sencillamente lo que pretende con nosotros cuando nos tienta, que le atendamos, que entremos en la conversación, y él, que es más listo, nos engañará. Porque si Eva, cuando el diablo le pregunta esto, le dijera: mira, vete al cuerno, perdón, es decir, déjame en paz, que no quiero saber nada contigo, pues no habría pasado nada. Pero no, ella, ingenua, buenaza diríamos, piensa: ese pobre hombre, este pobre ser que no sabe lo que ha dicho Dios, pues yo le voy a informar bien de lo que ha dicho Dios. Y le contesta. Y ahí cae. Esta es la cuestión. Ahí cae. Vamos a seguir leyendo. Desde el versículo 2 podemos leer hasta el 5. Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. O sea, fijémonos que el que no estaba bien informado ahora se presenta como que sabe tanto como Dios. Y lo primero que hace, o sea, la mujer lógicamente le explica: claro que sí, somos libres, podemos comer de todo, es decir, somos libres. Sencillamente hemos de amar a Dios, de responder al amor de Dios, de obedecer a Dios, pero somos libres. Porque si no obedecemos a Dios, moriremos. Es decir, fijémonos que Eva está perfectamente informada. Sabe perfectamente, lo ha entendido bien lo que le ha dicho Dios. Sabe, por lo tanto, que si come del árbol va a perder lo que tiene, va a morir. Repito, Dios la ha informado bien. No hay ignorancia. Pero, ¿qué hace el diablo? Fijémonos que muy astutamente comienza por sembrar en ella, o al menos de entrada lo intenta y lo consigue, sembrar duda respecto de Dios, sembrar duda respecto de la sinceridad de Dios y por lo tanto sembrar duda y sembrar confianza, digamos desconfianza para con Dios. Porque el diablo les presenta como que Dios fuese un rival de la libertad del hombre, un rival del desarrollo del hombre. Lo quiere tener bajo control, frenado. Pero yo pregunto, ¿no es ese el problema que hoy existe y que ha existido siempre? Ver a Dios como alguien que no me deja ser yo, no me deja ser libre, no me deja desarrollarme con todas mis potencialidades. Dios me pone freno.
Es el mismo, el tentador es el mismo. Y lo sabe hacer también. Lo sabe hacer también, es tan astuto que muchas veces nos convence. Si no nos convenciera, no pecaríamos. Por lo tanto, es interesante ver sus métodos, su arte. En uno de nosotros nos tentará por una faceta o por otra, pero en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo, presentarnos a Dios como alguien que es un rival, alguien que es más poderoso que yo y del cual me tengo que proteger. Porque si recuerdo, y quizá esto lo han oído, de una persona, y era una persona, digamos, creyente y muy creyente, como una frase que se dice con bastante frecuencia, y me decía, se trataba de una religiosa, es que a Dios, como le des el dedo, te coge el brazo. Bueno, pero fijémonos que esto, ¿qué indica? Desconfianza. Hay que tenerlo contento, sí, pero protegerse. Es el resultado de la acción del diablo. Y precisamente nosotros podremos avanzar hacia la santidad en la medida que tengamos a Dios como lo que es. Un Padre bueno, generoso, espléndido, que lo que quiere es nuestra felicidad y nuestro bien. Y en la medida que esto lo vamos asimilando, viene el abrir el corazón, el descansar en Dios, el fiarnos plenamente de Dios. Y eso nos da libertad. Y eso nos ayuda a desarrollarnos y a crecer como personas libres. Lo demás es lo que no nos deja de ser libres. Pero Eva, que la haya escuchado, estas palabras del diablo le han tocado. Fijémonos la manera como nos describe el versículo 6, si lo analizamos despacio, veremos todo el proceso de la tentación y de la caída. Leamos el versículo 6. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Observemos cómo nos describe con una gran psicología la tentación y la caída. Dice lo que ocurre en el interior de la mujer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comerse. Es decir, se siente atraído. Cae en la cuenta que, oye, mira qué bien, que yo pueda decidir por mi cuenta, que no tenga que depender de Dios. Porque le ha dicho, seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es decir, vosotros por vuestra cuenta, ya sois mayores, ya sois seres racionales, podréis decidir qué es lo que tenéis que hacer. No tenéis por qué tener en cuenta lo que diga Dios. Vosotros ya sois mayorcitos, que diríamos, ¿no? Y tenéis cultura, sabéis hacerlo. Entonces la mujer se sintió atraída hacia esa libertad. Se sintió atraída hacia vivir al margen de Dios. Y vio que el árbol era bueno para comer, que era hermoso a la vista, que era deseable. O sea, fijémonos cuántas palabras para ir expresando lo que en ese proceso previo a la caída. Porque luego la caída nos la dice rápido. Y tomó del fruto y comió. Rápido. Y dio también de él a su marido, que también comió. Pero antes ha habido ese sentirse atraído, ese reflexionar, ese desear, esa ilusión de voy a ser más, voy a ser grande, voy a ser feliz. Pero en el fondo, ¿qué es el drama que se produce en el interior del corazón de la mujer? Fijémonos que el drama que se produce es que deja de creer a Dios para querer al diablo. Y que por lo tanto deja de amar para ser una egoísta que solo piensa en sí.
O sea, lo decíamos los otros días, ¿no? El egoísmo es lo contrario del amor. Deja de fiarse de Dios, deja de creer a Dios, y esa falta de confianza mata el amor. Y por lo tanto busca su propia conveniencia, lo que cree que le va a ser para su bien, que no lo es. Porque con una gran, digamos, con unas palabras muy expresivas, veremos con mucha ironía cómo explica el resultado de esa gran ilusión, de grandeza, de libertad, de sabiduría, en fin. Y lo que de hecho ocurre. Le he dicho, si abrirán vuestros ojos, seréis como Dios. Y leamos el versículo 7. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. O sea, fíjenos cómo juega. El diablo le dijo, se os abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. Y dice, se le abrieron los ojos. ¿Y qué es lo que descubrieron? Pues que en su misma dignidad humana habían bajado, habían perdido dignidad. Y ahora ya se ha producido un cambio importante en su interior. Antes nos había dicho que estaban desnudos y no se avergonzaron, y ahora surge la concupiscencia, surge la vergüenza, surge el miedo, que antes no tenía, como veremos, como sigue, y no saben ni vestirse, tan listos que iban a ser. Solo llegan a saber hacerse con hojas de higuera unos ceñidores. Pero es interesante que veamos esto que ocurrió a Eva, que es lo que ocurre siempre ante un pecado. La ilusión antes del pecado, lo que se propone es algo que me parece que me va a hacer feliz, al menos ese momento, porque si no no lo haríamos. Y después de un momento de, no sé, de ilusión, de placer, llamémosle lo que queramos, lo que tardó en tener esa decisión, se encuentran con la frustración. Nos encontramos con la frustración, con el fracaso, con el arrepentimiento, la vergüenza, el no sentirnos bien. Porque fijémonos que por los versículos que van a seguir ahora, en el interior de Eva se produce, de Eva y de Adán, porque Adán igualmente come de la fruta prohibida, se produce un desequilibrio en sus relaciones con Dios y en sus relaciones entre ellos, porque ha cambiado también sus relaciones consigo mismo, es decir, se ha perdido la paz. Y nos dice a continuación, si queremos leer, ¿nos da tiempo? Sí, pocos más. Leemos desde el versículo 8. Oyeron el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Aquí hay una serie de detalles que es importante intentar caer en la cuenta y no quedarnos en la anécdota, porque a veces nos parece una historieta más o menos interesante, pero no la tomemos como una historieta. Se nos está analizando el proceso del pecado y las consecuencias, del primero y de todos los demás. O sea, se trata de algo muy importante y que intentemos descubrirlo. Porque fíjense que el hombre y la mujer han roto su amistad con Dios. Libremente han decidido creer al diablo y no creer a Dios. Por lo tanto, han comenzado una amistad con el diablo
y la han roto con Dios. Pero Dios no ha roto la amistad con el hombre. Dios no ha roto sus relaciones con el hombre y con la mujer. Y por esto se nos dice de una manera, pues, con el lenguaje que estamos viendo en este capítulo, que Dios viene, pues como, imaginémonos, es algo así como si el paraíso fuera, pues, un campo, ¿no? Una finca, donde tiene unos colonos, que son Adán y Eva, y el amo de la finca, pues al atardecer, tiene amistad con estos colonos y viene a pasar la tarde con ellos. Es decir, es una manera de describir que hay amistad, que hay confianza. Y Dios no la ha roto. Y Dios sabe lo que han hecho, evidentemente que lo sabe. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue amando al hombre y a la mujer, sigue queriendo estar con ellos. Yo recuerdo una frase del Papa Francisco, el que más o menos decía, sus mismas palabras no las sabré decir, pero le diría así, que cuando pecamos, cuando alguien cae, dice, Dios no se va, Dios se queda. Y basta con que levante los ojos y le mire para que Dios le dé la mano. O sea, Dios está, Dios no nos abandona nunca. Por lo tanto, mantiene su amistad con Él. Es el hombre el que ha roto, el hombre y la mujer. Y por lo tanto se nos dice que cuando el hombre y la mujer escuchan que Dios se acerca, se esconden. Pero esto es una realidad. No es verdad que cuando hemos pecado, incluso cuando no sea una cosa grave, cuando hemos hecho algo conscientemente que sabemos que a Dios no le agrada, no es verdad que nos cuesta ir a hacer oración, que nos cuesta orar. ¿Por qué? Porque hemos faltado a la amistad con Dios. Pero fijémonos que en el momento que reconocemos nuestra falta o nuestro pecado y pedimos perdón, se acaba, porque Dios perdona siempre. Pero el pecado, incluso el pecado venial, e incluso cuando no sea pecado, repito, una falta voluntaria, enfría nuestra relación con Dios o la rompe si es grave. Y por esto se expresa de esta manera, se esconde, surge la huida de Dios. Pero fijémonos que Dios no se desentiende. ¿Y qué es lo que Dios hace cuando le pregunta, ¿dónde estás? No se trata de detrás de qué árbol estás. Dios sabe dónde está. Y no es que se escondieran físicamente detrás de un árbol, sino, ¿qué ha pasado? ¿En qué estado te encuentras? ¿Y por qué se lo dice? Pues porque para arrepentirse necesita primero caer en la cuenta de qué has hecho. ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué huyes? Es decir, Dios acude a nuestra razón. Hemos de reflexionar, hemos de pensar, hemos de darnos cuenta dónde estoy y por qué. Y eso es lo que hace Dios con estas preguntas, con lo cual nos está diciendo que nosotros, al pecar, podemos hacerlo sin ayuda de Dios. Es decir, necesito que Dios me mantenga la vida, eso sí. Pero para arrepentirme, para darme cuenta, necesito que Dios me ayude, necesito la gracia. Y aquí tenemos esa gracia que a través de la conciencia le dice, pero ¿por qué estás en esa situación? ¿Qué has hecho? Es que has comido del árbol, es decir, es que no te has portado bien conmigo, no has respondido al amor y a la confianza que tengo contigo y que esperaba de ti, digámoslo así. Pero fijémonos que Adán y Eva reconocen su pecado, pero si nos fijamos, no reconocen toda su responsabilidad. Adán le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa al diablo. Y es verdad que habían tenido parte de culpa, pero el sí o el no es suyo. A mí se me puede tentar, se me puede inducir,
pero el responsable de mis actos soy yo, y Dios me pide cuentas a mí. Pero es que además hay otra cosa. Fijémonos que en la respuesta de Adán, la mujer que tú me diste, le está echando la culpa a Dios, en último caso. Si no me hubieras dado esta mujer. Por tanto, tú eres el responsable que me has dado esta mujer. Y no lo hacemos así nosotros. Y Dios es tan bueno y hay guerras, y Dios es tan bueno y mueren los inocentes. Es decir, le echamos la culpa a Dios de lo que es responsabilidad nuestra. Dios nos ha hecho libres. Y Dios respeta nuestra libertad. Y yo le puedo decir a Dios, no. Y Dios me respeta. Por lo tanto, repito, estos versículos son para mirarlos haciendo examen de conciencia. Estudiarlos haciendo examen de conciencia, no tomándolos como una anécdota de algo que pasó hace muchos siglos. Es lo que sigue pasando hoy. Nos quedamos aquí porque veremos que Dios no abandona, se pone de parte de los hombres en contra del diablo, ¿no? Pero eso lo dejamos para el próximo día.